Amados hijos e hijas de Dios, reciban en esta hora un fraternal saludo y que Dios los llene de su justicia, amor y paz. Oh Señor, bendecimos tu santo nombre porque solo tú eres Dios todopoderoso. No hay otro y nadie hay semejante a ti. Y solo en ti confiamos y en ti esperamos porque tú eres nuestro Dios y porque tú conoces el fin desde el principio y tienes control sobre todas las cosas. Tú eres el que anuncias lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué dices? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Oh Señor, gracias por poner tu salvación sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre tu iglesia y sobre esta nación. Y sea tu gloria sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueblo de Dios, recordemos esto: Dios es justo y Dios es amor y Él actúa correctamente al juzgar la maldad de una persona, de una familia, de una nación y la maldad del mundo entero. En nuestro tiempo hay muchas personas que ante la injusticia y la maldad que se impone, que permanece y crece en este mundo, se preguntan: ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué no detiene la violencia, la injusticia y el sufrimiento que padecen miles y miles, o mejor millones y millones de personas? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Mira, ahora veamos por los años 600 antes de Cristo. En ese tiempo, el pueblo de Dios desvergonzadamente se había descarriado, desobedecían sus leyes, principios y normas de vida. Desobedecían la palabra de Dios. Esa generación, por su sensualidad, es decir, porque seguían sus propios deseos carnales, se le comparó con Sodoma. Nada parecido al día de hoy, ¿o sí? Y la religión solo era un ritualismo, es decir, sin ningún poder espiritual que se manifestara de parte de Dios y que los convenciera de su pecado para un genuino arrepentimiento, con lo cual le dieran la espalda al pecado y los ayudara en su transformación y cambio de vida. El profeta Habacuc, junto con sus contemporáneos, los profetas Nahum, Sofonías y Jeremías, vivieron en esos tiempos de horrible inmoralidad. Ante esta situación, Habacuc, en profunda oración, se rindió al Señor y Él le reveló el terrible juicio que caería sobre su pueblo por causa de su pecado, pero también le reveló la solución a tan terrible problema. Aleluya. Y la Biblia nos deja ver que antes de esa revelación de Dios, el profeta Habacuc, en oración, le hacía una serie de preguntas, de interrogaciones y cuestionamientos al Señor, pues Habacuc estaba perplejo, hastiado, cansado. Él se sentía en extremo molesto ante la situación tan corrupta de la época. Por eso allí en el libro que lleva su nombre, Habacuc le hace una serie de preguntas al Señor Dios, igual que hoy muchos lo hacen ante la situación por la cual están atravesando y dicen: ¿por qué, oh Señor? Así que los invito a que vayamos al libro de Habacuc, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 al 7. Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 7. Y allí Habacuc, en clamor, le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mira, Dios es justo, Dios es amor, y Él actúa correctamente al juzgar la maldad. Aleluya. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que hoy vamos a hablar, o nuestro tema para hoy es preguntas y respuestas. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Y qué está haciendo al respecto? ¿Por qué Dios no hace algo para remediar el mal de este mundo?
o Él estará haciendo algo al respecto y nosotros no nos estamos dando cuenta. Porque esta es la pregunta elemental de la condición de la raza humana hacia Dios. Y mira, el motivo por el cual Dios permite el mal ha sido a través de los siglos una pregunta con la que se ha enfrentado toda persona que piensa y reflexiona. ¿Cuántas veces te has preguntado, por ejemplo, ¿corregirá Dios la injusticia que prevalece en este mundo? Comenzando por la de mi hogar, mi familia, la de las instituciones religiosas, gubernamentales, académicas, sociales y económicas. ¿Está Dios haciendo algo con respecto a los males, abusos y situaciones injustas que se cometen en este mundo? La respuesta de la Biblia y del libro de Habacuc en específico es sí, 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 aleluya. Sí, Él está haciendo algo al respecto, gloria a Dios. Te estás sintiendo inquieto, intranquilo, preocupado y hasta afligido ante tanta injusticia que ves por todos lados. El profeta Habacuc se sentía inquieto ante la aparente indiferencia de Dios frente al pecado de su propio pueblo. Por eso le preguntaba a Dios por qué no hacía algo al respecto. Dios siempre responde y Él responde a nuestras preguntas. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Así que el Señor da la respuesta tan esperada al porqué de Habacuc y la encontramos en el versículo 5 de este capítulo, donde el Señor le dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por las anchuras de la tierra, para poseer las moradas ajenas, es decir, lo que no les pertenece. Formidable es y terrible, asombrosa es y terrible su maldad. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Aquí Dios le informa a Habacuc que él estaba preparando a una nación, a la nación babilónica, para castigar al reino de Judá. Recordemos que después de la muerte de Salomón por el año 930 a.C., Israel se había dividido en el reino del sur, que era Judá, y en el reino del norte, que era Israel. Y volviendo al juicio, Babilonia iba a conducir al pueblo de Judá como cautivo y a una esclavitud terrible, a menos que el pueblo cambiara o se arrepintiera de su malvado estilo de vida. Pero a Habacuc le siguió otro problema, o un problema mayor del que ya tenía, después de escuchar la respuesta de Dios. ¿Por qué usaría Dios a Babilonia, que era una nación mucho más malvada, pagana y entregada a la idolatría que su propio pueblo, para castigar a Judá? Pero aquí también Dios le respondió a su pregunta, le dio respuesta, pues le reveló a Habacuc que él aún no había terminado de tratar con Babilonia, porque para ella también vendría su justo juicio, así que también sería juzgada. Muchas veces los instrumentos que Dios usa como corrección y castigo se creen que son justos, pero ante los ojos de los hombres, no ante los ojos de Dios. Algunos son tan malos y perversos que no tienen corrección. Ellos también recibirán el justo juicio de Dios, que de antemano ya está preparado. Aquí Dios levantó a los caldeos, que eran enemigos del pueblo de Dios, como una vara de corrección y castigo. En ese momento, el pueblo desobediente, rebelde e idólatra ya no estaba bajo la protección de Dios. ¡Qué terrible es salirnos de la protección de Dios! ¿Será que hoy el pueblo de Dios, de todas las naciones de la tierra, entre ellos tú y yo, tenemos las mismas quejas de Habacuc? ¿Tendremos el mismo clamor? Señor, hoy por la soberbia y el orgullo de hombres y mujeres, tu nombre es sacado de los planteles de educación, de escuelas, colegios, universidades, de las cortes y de los juicios de los jueces y de la misma sociedad. Y tú, oh Señor, ¿por qué te mantienes en silencio? Porque permites
que pecadores perviertan tu ley y alarden o se vanagloríen, fanfarroneando de su malvado comportamiento, porque permites que unos cuantos o muchos publiquen idolatría y pornografía y toda clase de maldad por los diferentes medios de comunicación para su propio lucro o perdición. Porque tanto libertinaje y enseñanza de toda clase de suciedad, de porquería e inmundicia, porque permites que autoridades religiosas se burlen de tu señorío, oh Señor Dios, santo y bueno, y que tergiversen tu palabra. Porque tanto sufrimiento en las familias, hogares, en el mundo, siguiendo esas leyes pervertidas. Pueblo de Dios, no debemos desconocer que en estos tiempos finales el infierno ha multiplicado su ejército de principados y potestades. Ese es su envío, con sus poderes demoníacos de forma violenta, como se está viviendo ahora todos los días y con el único propósito de destruir la fe del pueblo de Dios. ¿Y para qué? Para que no creamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único Señor y Dios Salvador, sanador, protector y proveedor, y dador de paz, de esa paz que debemos recibir y abrazar en nuestro corazón de parte de nuestro Señor Dios, y no la paz del mundo, de esa paz que ofrece el mundo o como el mundo la da. Hoy oímos por todos lados paz, paz, pero vemos que es una falsa paz y todo sigue de mal en peor. El enemigo lo que busca es que dejemos de creer en Jesucristo como nos enseña las Sagradas Escrituras. Querido pueblo de Dios, si le damos la espalda al Señor Jesús, entonces nuestro adversario, el diablo, avanzará, vencerá y la maldad se multiplicará. Dios es justo y Dios es amor, y Él actúa correctamente al juzgar la maldad de una persona, de una familia, de una nación y la maldad del mundo entero. En ese tiempo, en tiempos de Habacuc, el pueblo de Dios no creyó a la advertencia, a la profecía de juicio que Dios dio a través del profeta Habacuc. Igual que hoy, muchos no creen. La Biblia, la palabra de Dios, es para todos los tiempos. Y Habacuc se sintió angustiado, preocupado por el aparente silencio de Dios, cuando vio que su pueblo era maltratado por el enemigo, por lo cual clamó aún más, como dice Habacuc capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Como hoy algunos dicen, ¿por qué Dios no actúa? Los malvados abusan y oprimen al pueblo y se están multiplicando. ¿Por qué Dios no actúa? ¿O será que está actuando y deja que la justicia y dignidad de los caldeos, de los malos y perversos, actúe en injusticia y toda clase de actos indignos como juicio a causa de la desobediencia del pueblo? ¿Y por qué? Será por la explosión de la inmoralidad de las personas de este mundo. Será porque ellas están al servicio de la maldad, o porque el pueblo de Dios, su iglesia, en su tibieza es consecuente y simpatiza o se complace con la muerte, el robo y la destrucción de muchos. Clamemos en esta hora. Clama, oh Señor, en estos tiempos te necesitamos. Necesitamos tu vida en nosotros, tu obra en nosotros. Necesitamos ser avivados. Al profeta le parecía que los malvados se hacían más fuertes, mientras que el pueblo de Dios se debilitaba, y que los malos continuaban sin recibir su justo juicio. Habacuc se seguía preguntando por qué Dios estaba permitiendo que su pueblo elegido estuviera pasando por el presente sufrimiento a manos de sus enemigos, pero Dios le responde ahora nuevamente, y la fe de Habacuc es restaurada. Aleluya, gloria a Dios. Por esos días la justicia
había desaparecido de la tierra. La violencia y la impiedad se encontraban por todos lados y sin freno. En medio de estos días oscuros, recordemos que el profeta clamó por intervención divina. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad, molestia, destrucción y violencia, pleito y contienda, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pero Dios es justo, aleluya, y Él hace justicia. Y mira, la respuesta de Dios de que Él estaba enviando a los caldeos creó un dilema aún más grande en Habacuc que el que ya tenía. Habacuc esperaba que Dios purificara a su pueblo y restaurara su justicia, no que usara a los caldeos para juzgar a su pueblo que era más justo que ellos. La respuesta de Dios de que Él también juzgaría a los caldeos en vez de solucionar en su totalidad el dilema en la mente del profeta, de hecho únicamente lo intensificó. Por eso Habacuc le dijo al Señor: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. ¿Sería que el profeta discutió con Dios? Lo que sí sabemos es que a través de esa experiencia alcanzó un entendimiento más profundo de la soberanía de Dios y una fe más firme en Él. ¡Aleluya! Entonces vemos que Dios responde una y otra vez a las preguntas de Habacuc hasta que nuevamente la fe de Habacuc es restaurada, pues él estaba entrando en incredulidad, estaba dudando de la palabra de Dios. Y la respuesta ahora es, y la encontramos allí en Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Nosotros en estos tiempos difíciles y finales debemos vivir por fe, por la fe de Dios. La fe es la convicción, la confianza, la seguridad de que Dios hará lo que Él dice, porque Él cumplirá sus promesas. Él cumple sus promesas. Por eso dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es nuestra manera de vivir, debe ser nuestra manera de vivir. Por eso el verdadero creyente, declarado justo por Dios, habitualmente persevera en la fe a lo largo de toda su vida. Debemos permanecer y perseverar en la fe a lo largo de toda nuestra vida y salirnos de la incredulidad, de la duda, del razonamiento de nuestros sentidos. Porque lo que debemos pensar, a la manera como debemos pensar, es a la manera espiritual, a la manera de Dios. El apóstol Pablo dijo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, nuestra fe desde el principio. Oh, aleluya. Y mira, lo que nos aparta de Dios es la incredulidad, y esta endurece nuestro corazón por el engaño del pecado. Pero si tenemos fe, si confiamos en Dios, somos hechos participantes de Cristo. Alaba a tu Señor. Debemos confiar en la soberanía de Dios, porque Él solo hace lo que es justo, pues Él es justo. Y dice la Biblia: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está hablando de nosotros los redimidos.
Oh, gloria a Dios. Y literalmente quiere decir que el justo, por su fidelidad a Dios, por su firme creencia en Él y en su palabra, vivirá. Esa fe sólida es la que necesitamos para vivir todos los días de nuestra vida. Y esa fe solo nos la da Dios y viene a través de su palabra, de oír su palabra. Aleluya. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oh, aleluya. El Señor le reveló a Habacuc de antemano que los caldeos iban a castigar a Judá por su pecado. La inminente invasión a Judá por parte de los caldeos, que son los mismos babilonios, se llevó a cabo. Entonces Jerusalén cayó ante Nabucodonosor en el año 586 a.C. Habacuc predijo el juicio para Judá, es decir, su cautiverio y esclavitud bajo la mano de los babilonios por causa de su pecado, pero también predijo la perdición de los mismos caldeos y proclamó de parte de Dios que la única forma de preservar la vida a través del juicio es por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Es la única forma de preservar nuestra vida también en estos tiempos, porque en estos tiempos hay juicio de parte de Dios para los malvados y los perversos. Entonces tengamos presente que también en estos tiempos se ha decretado juicio para los malvados, y la única manera de preservar nuestra vida, querido hijo e hija de Dios, es por medio de la fe. Entonces, aunque se decrete la destrucción para una nación, hay esperanza. ¿Para quién? Para las personas que mantienen firme su confianza en Dios. Este es el pilar o fundamento del Evangelio, mas el justo por la fe vivirá. Entender esta poderosa palabra nos trae seguridad y paz, pues fue el plan de Dios desde el principio que su pueblo fuera hecho justo o correcto ante los ojos de Dios, no por nuestros esfuerzos o por tradiciones o por costumbres o leyes humanas, no. Somos hechos justos es por la fe en Jesucristo. Él se dio a sí mismo en pago por nuestros pecados. Si tú crees en Jesucristo, como dicen las Sagradas Escrituras, ya fuiste hecho justo a los ojos de Dios. Aleluya. Así que esta poderosa palabra de parte de Dios también es para ti. Ella nos capacitará para vivir a la manera de Dios, es decir, por fe. ¿Cuáles son tus enemigos hoy? ¿Cuáles son tus caldeos? Quita tus ojos de esos orgullosos cuya alma no es recta. Son terribles, quieren poseer lo ajeno e infunden asombro y miedo. Su alma no es recta, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Por eso actúan injustamente con toda clase de actos indignos y viles. Estamos viviendo tiempos difíciles. No nos preocupemos, son señales antes del fin para que muchos vengan al arrepentimiento. Aleluya, alaba a tu Señor. Hoy por todas partes se están levantando leyes contrarias a la palabra de Dios y las quieren imponer y enseñar desde temprana edad a los niños y a personas incautas, imprudentes, desprevenidas y descuidadas de todas las edades. Pero el Señor derribará a todos sus enemigos y su gloria cubrirá toda la tierra. Pues dice Habacuc, capítulo 2, versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh, aleluya. Ese tiempo está por llegar y entonces toda esa inmundicia será quitada. Mientras tanto, el justo por la fe vivirá. Amado pueblo de Dios, vive por fe. Es la única manera de pasar en medio de todos los tiempos duros que estamos viviendo y que están por venir ahora. Confía en el Señor y vive por fe. Y entonces ningún enemigo podrá tomar el control de tu vida, de tu alma, de tu mente, pues el Espíritu Santo vive en ti.
Jesús está en ti y está contigo y Él te ha hecho justo a sus ojos. Gloria, aleluya. Mira, los redimidos por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, obtenemos la vida eterna por medio de la fe y vivimos la vida cristiana por la misma fe, a diferencia del orgulloso, pues su alma no es recta y sus deseos no son correctos. Y si no se arrepienten, porque todavía hay tiempo, la destrucción les vendrá, porque ya está decretada, así está establecido. La fe, ese don de Dios, ese regalo de Dios está disponible a través de Jesucristo. Y es la fe que salva. Pues dice la Biblia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, se enorgullezca. Por la fe en Jesucristo alcanzamos salvación, y es a través de la fe y de nuestro sincero arrepentimiento que reconocemos nuestras debilidades morales y espirituales. Así que no es obra nuestra, es don de Dios. Separados de Él, todos cometemos muchos errores a lo largo de nuestra vida cuando practicamos nuestras propias obras. Y por nuestra propia cuenta no somos capaces de solucionar esos problemas, pero por la gracia de Dios sí, aleluya. Es por Jesucristo quien murió por nosotros. Te damos toda la gloria, oh Señor Dios. La fe es tan importante, con ella agradamos a Dios y recibimos su favor. Pues dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El justo por la fe vivirá. Si vivimos por fe, esperemos tremendos beneficios para esta vida y para la venidera. Pero también la Biblia habla de las consecuencias que podemos tener si no creemos en la palabra de Dios y sus promesas, ya que a través de ellas podemos atravesar y superar todas las adversidades y superar las pruebas y alcanzar las promesas que Dios ya tiene dispuestas para cada uno. Aleluya. Y mira, ninguna persona podrá agradar a Dios si no tiene fe. No permitas la incredulidad, porque esta hace que coloquemos a un lado lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y es por creer en su palabra que te puedes acercar a Él. Y mira, ninguna persona podrá agradar a Dios si no tiene fe. No permitas la incredulidad, porque esta hace que coloques a un lado lo que Dios te ha dicho en su palabra. Y es por creer en su palabra que te puedes acercar a Él. Los que practican religiones falsas y están en sectas falsas pierden su tiempo. Eso no les vale de nada ante los ojos de Dios. Y mira, no existe nada que sustituya la fe. No es por ninguno de nuestros esfuerzos, ni por nuestras obras, sacrificios y rituales. Nada de eso nos podrá ayudar. Pero si tenemos la fe verdadera, la fe en la obra de Jesucristo, es decir, la fe en su perfecto sacrificio en la cruz del Calvario, todo lo tenemos y todo nos ayuda para bien. Aleluya. Y mira, la fe, según las Sagradas Escrituras, nos alientan a seguir luchando aun cuando la vida esté llena de adversidades. Y es a través de la fe que podemos tener la certeza de que Dios obrará a nuestro favor, aun cuando la nación por su pecado esté bajo juicio. Qué importante es la fe. Vivir por fe significa tener la convicción de que el camino, la verdad y la vida es Cristo. Y en Cristo, con Cristo y para Cristo, tú puedes superar y atravesar toda prueba, todo conflicto, todo justo juicio, si confías en Dios y en el propósito que Él tiene para tu vida. Tormentas, dificultades, barreras, problemas, a todos se nos presentan, pero si permanecemos firmes en la fe, todo lo podremos atravesar y superar. Que el camino no es fácil, pues haz lo que dice la palabra y cree en ella. Esfuérzate y sé valiente, porque tu ayudador, el Señor, está contigo, y el Señor camina y caminará contigo. Aleluya. Así que para que la fe
te sostenga durante toda tu vida. Vive oyendo la palabra de Dios, creyendo en ella y viviendo en ella. Vivimos por fe para vida eterna, pero también para que nos sean suplidas todas nuestras necesidades de parte de Dios aquí en la tierra. Y en estos tiempos peligrosos, para ser protegidos de los justos juicios de Dios que vienen para los orgullosos, para los malos y perversos, porque su alma no es recta. Y recuerda, mas el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Y ahora oremos a nuestro Padre eterno en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, justo y bueno, te alabamos, te amamos y te adoramos porque tú eres nuestro Señor Dios Todopoderoso. Haz que siempre confiemos en tu justicia y gracias por corregirnos porque nos amas. Oramos, oh Señor, por esas personas que usas como vara de corrección y las que no se han arrepentido de su maldad, que se arrepientan para que no se pierdan. Oh Señor, tú lo sabes todo desde el principio hasta el fin. Y por más maldad que haya en esta tierra, tú tienes el control sobre todas las cosas. Gracias por establecer tus propósitos en nuestras vidas y familias y en tu iglesia y en esta nación, pues nadie impedirá que tú hagas lo que quieres. Gracias, Señor, por la respuesta a todas nuestras preguntas, porque guiados por el Espíritu Santo y en oración y por las Sagradas Escrituras nos harás entender que tú obras a nuestro favor. Aleluya. Señor, gracias por tu intervención para castigar y deshacer la injusticia y la maldad, la violencia, el pleito, la contienda y el sufrimiento que se está multiplicando en este mundo y que padecen millones de personas por causa de los orgullosos, porque su alma no es recta y por eso están al servicio del que vino a matar, robar y destruir. Gracias, Señor, por justificarnos y hacernos justos para que vivamos a tu servicio en Cristo Jesús, por Él y para Él, pues Él es nuestra verdad, nuestro camino y nuestra vida. Sálvanos, Señor, de la violencia de estos tiempos y que no veamos iniquidad, destrucción, pleito y contienda. Fortalece las leyes y que el juicio salga según la verdad, que el impío no asedie al justo ni tome en posesión lo que no es suyo. Oh Señor, endereza la justicia y quítanos toda dureza de corazón y acércanos a tu justicia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, por favor, perdona toda desobediencia e impide que nos descarriemos desvergonzadamente y le demos la espalda a tus leyes y principios de vida. Renunciamos a todo deseo carnal, a la pornografía e idolatría y aborrecemos toda sensualidad que conduce a la sodomía. Renunciamos al orgullo y a todo pensamiento torcido. Oh Señor, protección para nuestros niños. Y por favor, Señor, avívanos en estos tiempos, llénanos de tu presencia y de tu poder para que el Espíritu Santo traiga un arrepentimiento con el cual se dé la espalda al pecado y haya una transformación y cambio de vida en cada uno. Gracias, Señor, por hacernos entender que el terrible juicio que viene sobre personas, familias y naciones es por causa de su pecado, mas el justo estará bajo tu protección porque vive por fe. Aleluya. Oh Señor, gracias por poner tu salvación, sanidad, provisiones y libertad sobre nuestras vidas, familias, sobre tu iglesia y sobre esta nación. Y sea tu gloria sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Querido pueblo de Dios, vive por fe, porque si le damos la espalda al Señor Jesús, entonces nuestro adversario, el diablo, avanzará, vencerá y la maldad se multiplicará. Y por favor, suscríbanse en el canal y hagan clic en la campana y envíen este mensaje a otras personas para que sepan que Dios es justo y Dios es amor y Él actúa correctamente al juzgar la maldad de una persona, de una familia, de una nación y la maldad del mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Y sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, amén, amén.